Imagina nacer en un mundo donde tu futuro y tu vida se definen por las clases que despiertas, pero dentro de esas desafortunadas probabilidades eres uno de esos sin clases, alguien que aparentemente no conseguirá nada, una especie de Deku pero versión fantasía. Y es que así conocemos a Arel, el prota de esta historia, quien no es cualquier hijo de un vecino, ya que el güey nació en una familia que cuenta con grandes títulos. Su jefa es la princesa de la espada y su jefe es el archimago más basado de la zona, o sea que el estándar estaba en las nubes, por lo que a sus 10 años ya le correspondía ir a ver cuál era su clase. Pero una vez estuvo allí en el templo, cuando le pusieron la mano encima, el prota no percibió nada. Era uno de esos raros casos de un ser sin clase. Sin embargo, el prota no se bajoneó por esto, e inclusive siguió entrenando, además de quitarse a su pegajosa y quizás norteña hermanita, quien le prometía acabar con esa discriminación de los sin clases. Mientras tanto, Arel siguió entrenando la espada, ya que a pesar de que su jefa era una pésima maestra, el solo hecho de hacer sparring con ella ya lo hacía sobresalir sobre el resto, y eso lo demostró cuando fue a entrenar con otros chicos que tenían la clase de espadachín, a quienes derrotó sin problemas, inclusive cuando estos chicos le intentaron hacer trampa. Pero es en eso que aparece Reyer, un pelirrojo medio mamoncito que es el hijo del capitán de guardias del pueblo, y este chico le decía al prota que era imposible que alguien sin clase derrotara a un espadachín de pleno derecho. Por eso lo retó un duelo con alguien experimentado, es decir, él mismo, y de esa manera se batieron a duelo, en donde este chico luce su corte de doble hoja, una técnica de la clase espadachín que lanza 2 tajos en un abrir y cerrar de ojos. Ante esto el prota pierde, pero en vez de achicopalarse, este se determina a practicar ese movimiento, y en la casa lo miran como rompe espadas una tras otra dado a su entrenamiento, y obvio su madrecita está más que orgullosa, hasta que una vez en el bosque el prota consiguió replicar el doble corte e inclusive lo mejoró, pero ese entrenamiento se interrumpe por culpa de un goblin que lo emboscó. Pero Arel estaba alerta a su entorno y lo contrarrestó con su nueva técnica aprendida, aunque cuando iba a avisar al pueblo sobre la aparición de monstruos escuchó cerca de él a alguien, y considerando que esa persona no sobreviviría hasta que llegara alguien al rescate, pues el prota fue a ver y se encontró a Reyer malherido frente a un goblin. Y es que este güey también estaba entrenando como el prota, pero había sido emboscado por más goblins, y por eso quedó en la situación que estaba. Entonces el prota, buscando una oportunidad para ayudarlo, ataca por la espalda al monstruo, derribándolo con su doble tajo. De esa manera el prota salva al pelirrojo, quien queda maravillado por la técnica que aprendió Arel a pesar de no tener clase, y por eso después de tomar una posición de curación que le dio el prota, lo reta a un duelo para comprobar quién es más fuerte. Y pues nada, ambos usan su doble corte. Sin embargo, aquí Arel lo sorprende, porque en vez de doble utilizó un triple corte y lo derrota con ese movimiento, el cual él mejoró gracias a que no tenía clase, y de esa manera le cayó la boca al pelirrojo mamoncito. Unos días después, en otra cena familiar, que ya parece el lugar donde se decide el destino del mundo, la jefa suelta el chisme. El hijo de Evan, es decir el pelirrojo, se fue a Brescia a entrenar. El prota, que no se queda con la duda, pregunta qué onda con ese lugar, y resulta que ese lugar es la meca de los espadachines, el gimnasio más pesado de todo el continente, donde su madre se volvió una leyenda. Al prota se le iluminan los ojos, porque olvídense de quedarse en casa siendo el hijo sin clase que recibe lástima. El güey acaba de encontrar su próximo objetivo, ir a la ciudad de las espadas para demostrar que un sin clase puede hackear el sistema y poner a temblar a cualquier héroe con clase. Pasaron 5 años y el prota ya creció, pero sigue igual de centrado que antes, y ahora lo vemos yendo a Brescia, y va en una carreta llena de supuestos expertos que se la pasan presumiendo sus clases avanzadas. Pero la neta, en este mundo las etiquetas estorban más de lo que ayudan, y es que de la nada aparece una horda de orcos que están liderados por un rey orco que es muy intimidante. Y entonces, ¿qué hicieron los espadachines de clases avanzadas? Creo que ya te la veías venir. Se hicieron encima y corrieron por su vida. Es ahí donde entra nuestro prota, que con una mirada fría y sin pánico se lanza al ruedo usando el paso destello y la danza de espada de su jefa. Allí el chofer, que resultó ser un caballero sagrado descansando de su chamba, se quedó impactado. Como un sin clase puede usar técnicas de la princesa de la espada. Es así como nada más llegando, ya Arel andaba causando sensación. Sin embargo, en este mundo ser un sin clase implica lidiar con muchos prejuicios, y Brescia no es la excepción. Es así que al llegar a la ciudad, la realidad le da un duro golpe al prota. Los gremios de élite como Black Blade lo mandan a volar en cuanto dicen que no tiene clase. No les importa que pueda rebanar un rey orco. Si el sistema no te dio el sello, para ellos eres basura, sin darte derecho a demostrar lo contrario. Pero ahí es donde Arel se topa con Lilia, una reclutadora más desesperada que empleado a final de quincena, quien después de seguirlo todo el bendito día lo convence de ir a Colmillo de Dragón, el antiguo gremio de su madre. Y eso era porque, según la rubia, el prota era bastante poderoso, y es aquí donde el prota conoce al jefe Rod, un borracho que perdió un brazo y las ganas de vivir, ya que como su clase era espadachín de doble espada, pues ya saben lo que significa para este tipo ser un manco. Pero la verdadera sorpresa aquí es Reyer, ya que el pelirrojo mamoncito de su infancia en realidad era una waifu, y está más guapa que nunca. Definitivamente se hace un cambio bastante drástico el tener cabello largo, pero bueno, que ella cuando ve el prota quiere una revancha, y usa una espada 5 veces más pesada para abrumarlo. Por eso cuando golpea
vean sus técnicas, la de ella lo supera, pero ¿qué hizo el prota? Usó la técnica Suprema Sombra, además de otras habilidades de agilidad con las que contraatacó, y así ganó dejándola llorando al demostrarle que él seguía siendo superior con las habilidades de su jefita. Sin embargo, una vez que el prota ingresó al gremio, a pesar de que la rubia creyó que Arel era un bueno para nada, le contó la precaria situación en la que estaban. El gremio debía mucha plata, y ahora para salvar al gremio de la deuda toca ganar el torneo local, y a pesar de que Lilia no es una optimista de luchar un 3 contra 5, el prota lo ve como un reto con el cual puede hacerse más fuerte. Ahora bien, Arel despierta en el gremio, y antes de irse al torneo decide que necesita un nuevo hack, la habilidad Agallas. Por eso convence a Reyer de que lo agarra a madrazos con su espada pesada para fortalecer el cuerpo, y a pesar de que ella no cree que pueda aprender una bendición divina así como así, cuando se van a la arena el prota levanta esa espada de 50 kilos como si nada y la deja callada, demostrándole a la waifu que el esfuerzo puro vence. Pero la mala noticia llega, ya que a pesar de que Lilia estaba confiada con su composición, es decir, los dos espadachines rango B, que no estaba mal en una ciudad donde apenas hay 20 espadachines rango A, pues al parecer la suerte no le sonrió cuando los emparejaron con los Black Blade, el gremio más poderoso de ahí. Y es así como llega el día del torneo y la cosa está tensa, ya que las apuestas están en su contra, y Lilia, que es bien lanzada y un poco loca, hipotecó hasta la casa y apostó todos sus ahorros a favor de su equipo porque la cuota estaba a 20-1. O se vuelven millonarios o terminan viviendo en un puente. Es así como el jefe rival George se acerca a tirar veneno burlándose del sin clase, pero el prota parece no importarle, ya que él solo quiere ver qué técnicas nuevas puede aprender de esos rango A que va a enfrentar. Es así como el primer combate es contra Gio, un tipo que se cree muy pro con su lanza y su movimiento relámpago, pero el prota le saca 3 sombras simultáneas y lo sienta de un golpe. Su velocidad terminó siendo comparada con su jefa, y luego se despachó otros 3 como si nada. Incluso un escudero que juraba que el esfuerzo no superaba las clases terminó volando cuando Arel le aplicó la anticipación y lo derrotó usando su propio escudo. Todo el mundo quedó boquiabierto y el coliseo entero estaba en shock, así que sacan la esfera de cristal para checar la carta de clase de nuestro prota, ya que dudaban que fuera un sin clase con tal habilidad. Pero tómala, él es un sin clase legítimo confirmado. El ambiente se pone tenso y sale el jefe final, el maestro Masamune, un samurái que es pura serenidad y peligro a la vez. Pero en esta ocasión el prota no estaba tan confiado y con cautela se le va acercando. Sin embargo, el duelo se decidió en un parpadeo, ya que Arel esquivó el tajo relámpago de la katana y soltó la tempestad perforadora para mandarlo a dormir, para que así al final Lilia ya se anduviera queriendo casar con él por puro interés, ya que con el dinero de las apuestas la dejó más que forrada. Y por otro lado, Reyer se quedó toda sonrojada porque el prota le soltó que le gustaría abrazarla pero sin la armadura. Definitivamente que el ganador se lo lleva todo. Pero bueno, con esto el gremio pudo pagar las deudas, humillaron a los mejores de la ciudad, pero ojo porque George está masticando rabia y se nota que va a intentar vengarse de esta humillación, simplemente un mal perdedor. Una vez en el gremio la celebración del torneo se puso buena, pero Lilia ya andaba viendo signos de pesos y le soltó la propuesta de matrimonio al prota. Su respuesta, un rotundo ni de chiste, agregando que prefería casarse con Reyer. Eso le dolió un poco, pero mientras Lilia intentaba acusarlo hasta en sus sueños, al final ella terminó amarrada por pervertida, y el prota más bien quiso ver a su otra waifu dormida. Sin embargo, Arel es disciplinado y se enfoca en lo importante, seguir fortaleciendo sus agallas con los golpes de Reyer. Y ojo que esto no es masoquismo, tal como creyó Roth en un principio, quien apareció en el entrenamiento de los chicos creyendo que ellos habían perdido, pero su hija, Lilia, le dijo que no. Arel les ganó el solito a los Black Blade, agregando que con el premio y la apuesta, ellos ya podrían pagar sus deudas, pero este señor seguía hundido en su miseria, diciendo que de seguro el prota con su fama se iría a otro gremio y volvería al mismo estado de antes. No obstante, Arlene le cantó sus verdades, le dijo que era un fracasado sin huevos por rendirse solo por perder un brazo, a diferencia de él que a pesar de no tener clases se madrió a espadachines de rango A. Esto terminó siendo el sacudidón que el viejo necesitaba para recordar que todavía puede blandir el acero. Entonces, para celebrar que el gremio revivió, el equipo decide ir a la mazmorra de Brescia, sin saber que el ardido de George los estuvo viendo en una bola de cristal y gracias a eso les tendió una trampa con un estafador para mandarlos directo al nivel más profundo. Fue así como el prota, después de destruir algunos monstruos con su espada, al seguir a este sospechoso tipo, al final cayeron redonditos en un portal que los teletransportó frente al emperador de la espada, un jefe de clase suprema que corta paredes con solo mirar. Cualquiera se hubiera hecho encima, pero Arel estaba feliz. ¿Por qué? Porque resulta que su madrecita, Farah, no es una simple princesa, es una emperatriz de la espada. Ella lo entrenaba con campos de gravedad reales, así que el jefe de la mazmorra le pareció un juego de niños. Fue por esto que Arel rompió el campo de gravedad del monstruo y le devolvió los tajos que le lanzó, y así terminó la chamba con una ruptura infinita, que hizo pedazos la armadura del jefe. Al volver a la ciudad, George intentó actuar como si nada, pero el sin clase ya le había arruinado el plan al llegar como si nada a la taberna. Por su lado, Roth casi deshace ese resentido ahí mismo tras enterarse de lo sucedido,
pero como no pasó nada, pues lo dejó pasar. Sin embargo, lo mejor sucedió cuando vemos a George haciendo un berrinche de niño chiquito en su oficina, y es que el tipo estaba tan desesperado por su mediocridad que ya hasta le andaba haciendo caso a una espada maldita que le ofrece venganza a cambio de... bueno, es algo que veremos al rato. Mientras tanto, el torneo del Rey Espadachín arrancó, y neta que Lilia ya andaba bien agüitada porque le tocó en el mismo grupo que Arel. El prota con su brutal honestidad le soltó que igual ni llegaba a la final aunque él no estuviera. La rubia se agüita, pero por otro lado Reyer andaba toda sonrojada por el apoyo que le daba el prota. Es así que yendo a la competencia, allí en las preliminares, Arel se topó con una espadachina mágica que se sentía muy pro lanzando fuego. El prota, tras haber analizado sus movimientos, le explicó que querer ser maga y guerrera a la vez solo la hace mediocre en ambas, y por eso cuando la chica le lanza un ataque de fuego con su espada, el prota la apaga con una ráfaga de viento y con su movimiento santo relámpago, y también la dejó inconsciente en un parpadeo. Luego vino la pelea de Lilia, en la que, spoiler, perdió, y luego venía Reyer, quien andaba nerviosa, pero de nuevo Arel la tranquilizó, y ahí apareció Rod como que no quiere la cosa, para ver a los miembros de su gremio. Pero ahí en la competencia la cosa se puso tensa, ya que el otro güey salió al ring transformado en un demonio ancestral, debido a que esa espada maldita había sellado un espadachín sanguinario que había causado mucho caos, llamado Deurhelda, y ahora poseyó a George, y como creía que ya no habían dioses de la espada que lo derrotaran, pues derrotaría al prota en un 2x3, pero el prota, viéndolo como un rival insignificante que su madre vencería fácilmente, ya que ella era en realidad una diosa de la espada, y habiendo aprendido sus técnicas, pues él solito podía bajárselo. Fue así como este demonio le conectó un golpe brutal que debió desintegrarlo, pero gracias a la habilidad de agallas el prota salió ileso del humo. Acto seguido desató la ruptura infinita, una lluvia de 1.000.000 de cortes que dejó al demonio pidiendo esquina, por lo que, siendo abrumado, este demonio en su último intento poseyó a Rod y tomó a Lilia de rehén, amenazando con desvivir a la esposa del prota. Este, sin una gota de piedad, soltó que Lilia era una cabeza hueca inútil y que le daba igual si la rebanaba. Ante tal humillación, Lilia confesó que lo del compromiso era puro cuento, y Rod, inspirado por el esfuerzo de Arel, recuperó el control de su mente y le lanzó la espada al prota, para que así Arel la hiciera picadillo de un solo tajo, borrando al demonio ancestral de la historia y reclamando su lugar como el verdadero sin clase más roto de la región. Después de haber conseguido la gloria en Brescia, Arel regresó a su aldea porque esa ciudad ya le quedaba chica, y es que el prota ya dominó todas las técnicas que pudo aprender y ahora quiere ir tras el jefe final, su jefita. Fue así como Farah lo recibió con una técnica de teletransporte que casi lo deja como brocheta, claro, si hubiera tenido una espada en vez de una flor, pero Arel ya no es el mismo de antes. Por eso se fueron al bosque para luchar y el choque de espadas se escuchó en todo el pueblo. Ambos lo dieron todo hasta que soltaron la ruptura infinita al mismo tiempo, y aunque el prota ganó, tuvo la madurez de reconocer que su jefa ya no está en su prime, pero aún así derrotaron a Emperatriz de la Espada siendo un sin clases otro nivel. Fue así como una vez en casa el prota se encuentra con su sobreprotectora hermanita Mira, quien lo quiere mucho, al igual que la otra hermanita norteña, que ella sí está más crecidita y que de hecho se fue de la casa a cambiar el mundo para que aceptaran a los sin clase. Mientras tanto, Reyer llegó a buscarlo ya que se había ido del gremio sin dar explicación, y Farah, con su mentalidad de suegra, intentó enseñarla a ser ama de casa, en vez de la esgrima que la chica pedía. El resultado fue un desastre total. Reyer tiene tanta fuerza que partió la mesa a la mitad intentando picar una simple lechuga. Claramente lo suyo es el acero y no la cocina, pero el plato fuerte vino con Leo, el papá de Arel, y es que tras vencer a su madre, el prota quiere aprender magia, pero su padre le explicó que es imposible porque los sin clases no tienen maná, es como querer correr un software sin procesador. Sin embargo, Arel confesó que en el gremio se la pasaba tomando pociones de maná vencidas como si fueran refrescos para sustituir las pociones de curación, ya que su entrenamiento le exigió un inmenso consumo, y como eran más baratas que el agua bendita, pues por pura casualidad Arel entrenó sus órganos internos para procesar el maná, y al sentir esa energía residual, allí Leo se emociona porque por fin pasará tiempo con su hijo, y es así como lo entrenó por 6 meses. En ese tiempo el prota logró manifestar energía real, y aunque es apenas un brillito, para su condición es un milagro. Ahora, con el respaldo de su padre, Arel se prepara para el examen de ingreso en la ciudad de la magia. No más que el prota no solo quiere ser el mejor espadachín, sino que también quiere ser el Harry Potter de los conjuros. Después de 3 años, el prota decide que ya es hora de irse, y con solo dejar una carta en casa, deja a Mira hecho un mar de lágrimas. El prota parte rumbo a la ciudad de la magia para hacer las pruebas tal como le dijo su padre. En el camino se topó con 3 chiquillos que iban a lo mismo que él, y ellos eran Kaito, Kufa y Colette, quienes aparte de tener clase mago lo miraban por encima del hombro y también porque lo veían mayorcito, y sobre todo después de enterarse que era un sin clase. Pero la risa se les acabó cuando apareció un rey troll gigante en su camino. Allí Kaito intentó enfrentar el peligro con una bola de fuego que solo hizo enojar aún más al monstruo, así que Arel, viendo la situación, tuvo que intervenir. Allí soltó una explosión de nivel supremo que vaporizó al troll y dejó a los niños adorándolo como si fuera un archimago veterano. Para el prota solo fue un error de cálculo con su maná y se arrepintió de no haber usado la espada, por lo que al llegar a la ciudad, la cual era una maravillosa isla flotante sostenida con magia,
magia, el prota decidió no andarse con juegos y aplicó a las 6 escuelas de magia simultáneamente. Porque sí, dependiendo del color de tu magia definirá tu clase. Cada quien puede aplicar a la escuela roja, que es magia de fuego, y así con las demás. Entonces en la escuela roja, allí el prota humilló a un tipo presumido que se creía muy solo por tener una clase avanzada. Por eso el prota derritió un muñeco de mitril indestructible, mientras el otro solo lo calentó. Ahora en la escuela azul hizo pedazos el mitril con hielo, y en la verde no solo aprobó, sino que ayudó a Colette a superar su miedo para presentar la prueba. Y a pesar de que el prota terminó destruyendo el molino de viento con un tornado por accidente, igual aprobó. Aunque luego el tour terminó en la escuela negra, un edificio en ruinas donde lo recibió Talia, una mujer esqueleto que lo dejó entrar sin examen porque nadie quiere aprender artes oscuras. Y al final el prota soltó la noticia frente a sus nuevos amigos, y es que mientras ellos apenas pueden con una escuela, él va a asistir a las 6 al mismo tiempo. El sistema educativo de la ciudad está a punto de valer madres por un sin clase que no conoce límites. Y te preguntarás cómo chingados va a ser eso de estudiar en 6 escuelas al mismo tiempo. Pues él tiene un plan maestro para no fallar en ninguna, y es que como la asistencia solo vale el 20%, pues el prota decidió usar a sus amigos como minions para tomar apuntes mientras él se enfoca en las clases más pesadas. Es así como en la escuela roja dejó callado al profesor Vacas. Sí, así es como se llama este pelón. Y es que el prota lo corrigió en el tablero. Le explicó que como no tiene habilidades automáticas de clase, él debe memorizar y abreviar los conjuros, quitando líneas de seguridad para ganar velocidad. El riesgo de que le explote en la cara pues le daba igual porque confía en su habilidad de agallas para sobrevivir al impacto. Pero no todo fue fácil porque en la escuela verde el prota se topó con su mayor debilidad, el vuelo. Como su padre le tenía miedo a las alturas, pues este nunca practicó a volar. Por eso su primer intento fue un desastre que lo estampó contra el suelo, pero su disciplina es mayor y le aseguró a un estudiante que lo retó a las carreras que en cuestión de 2 meses él podría participar y que lo va a derrotar. Fue por eso que él empezó a practicar de noche mediante una técnica que le permitiría dormir y practicar al mismo tiempo. Y por eso cuando él estaba flotando en las noches como un fantasma, se encontró con sus 3 amigos que andaban buscando algo que había perdido Colette en su escuela. Y por eso cuando los chicos lo vieron, lo confundieron con un espanto. Pero ahí el prota demostró que aprovechaba cada momento para su entrenamiento mágico. Ya luego vemos al prota aceptando el examen de ascenso al 2º grado de la escuela roja, por recomendación del profesor Vaca. Y el rubio mamoncito de la vez anterior también se quiso sumar para demostrar que era alguien mejor que un sin clase. Fue así como este chico llamado Royce fue humillado por un minotauro durante la prueba, ya que como tenía que derribarlo con su magia de fuego, pues al final terminó siendo salvado por los pelos gracias a un mecanismo de teletransportación automática. Pero cuando tocó el turno del prota, por un error de la administración le soltaron un minotauro de nivel avanzado. Sin embargo, lejos de asustarse, el prota modificó sus lanzas de fuego para que tuvieran efecto rastreador, cazando hacia la bestia por la espalda antes de incinerarla con una erupción. Fue así como el prota demostró que estaba al nivel de los mejores estudiantes de esa escuela, por lo que tras ser promovido al instante, Arel se puso un nuevo objetivo: chingarse el sistema de las otras 5 escuelas para ascender en todas al mismo tiempo. La cuestión aquí es cómo podría hacerlo. Mientras tanto, Reyer sigue peleándose con el aceite caliente bajo la tutela de Farah, quien insiste en que aprenda el valor de la paciencia. El prota por su parte ha decidido que el ritmo estándar de la academia es demasiado lento para él. Por eso en la escuela azul, el prota desafió a la maestra Hengel a un duelo de hielo. A la profesora le tocaron el ego y quiso poner en su sitio a esa estudiante arrogante, aunque ella por un momento pensó que tenía bajo control al prota con su experiencia de casi archimaga, pero este demostró ser superior. La igualó en fuerza con sus lanzas de hielo, la encerró en un círculo de más de 100 cuchillas y remató con una lanza glacial que atravesó su defensa. El resultado, pues ascendió directo al 2º grado por demostrar que lo básico le queda pequeño. Pero el sin clase no se detiene ahí. En la escuela verde, ante la negativa de su maestra para darle un trato excepcional, el prota aprovechó la gran carrera aérea como el medio perfecto para contactar al director. Con más de 300 participantes, el prota no se intimidó y se preparó para su primera carrera, ignorando a Skake, un estudiante que no paraba de subestimarlo. Una vez comenzó la competencia, el prota mantuvo ritmo constante mientras la tricampeona Dion lideraba el grupo. Sin embargo, el prota aplicó un hack físico brillante. Usó la habilidad de espadachín saltar para patear ráfagas de aire condensado, convirtiendo sus piernas en propulsores de alta potencia. Y es así que en la curva final, donde todos frenaron por seguridad, el prota usó puñetazos de aire para contrarrestar la inercia y maniobrar con precisión. Así cruzó la meta en primer lugar, dejando al resto de competidores comiendo polvo. El director, impresionado por ver una técnica de vuelo tan avanzada, le otorgó la medalla y el ascenso. Y con esto el prota ya tiene 2 promociones y va directo a hackear las escuelas restantes con una eficiencia técnica envidiable. Entonces el prota continúa su racha de ascensos imparables, rompiendo todos los estándares de la academia. Pero esta vez, en la escuela amarilla se encontró con un obstáculo. No lo dejaron participar en la exhibición técnica porque el tiempo de inscripción había pasado. Pero ante la insistencia del prota, apareció el instructor Rockwell, un tipo obsesionado con los golems que le prometió el ascenso si se convertía en su asistente. Este aceptó de inmediato sin saber que el profesor era
era un abusivo que disfrutaba humillar a sus estudiantes débiles, pero en la arena las tornas cambiaron cuando Arel presentó a Alpha, un golem de metal ligero y articulaciones flexibles capaz de ejecutar técnicas de espada reales. Esta proeza de ingeniería mágica destrozó a los golems de combate del instructor, asegurando la promoción del prota. Tras este éxito se dirigió a la Escuela Blanca, donde la profesora ciega Kate quedó abrumada por su energía, y es que a cambio de su vista ella podía percibir el color de la magia y lo que vio en el prota fue infinito. Como prueba, el prota fue enviado a una cueva a exorcizar espíritus. Allí incineró hordas de esqueletos y eliminó un Wit de alto rango con la cruz sagrada, un movimiento de nivel avanzado que Arel subestimó como si fuera una simple luz básica. Pero ahora sí, finalmente llegó a su favorita, la Escuela Negra. Al no haber exámenes oficiales, su maestra esqueleto le permitió usar el campo de pruebas, donde este liberó accidentalmente al demonio Mati. Cuando el demonio bloqueó su magia, el prota simplemente lo molió a golpes usando su varita como bate, demostrando que su fuerza física no depende del maná. Tras convertir a Mati en su esclavo familiar a punta de palazos, la historia salta 6 meses hasta el anuncio del festival del Archimago, pero la celebración está en riesgo porque el director Black, desesperado por los recortes de presupuesto, intentó invocar un poder prohibido que terminó absorbiéndolo, creando una amenaza biológica que pone en peligro a toda la ciudad flotante. La ciudad de la magia se enfrentó a su mayor crisis cuando el experimento fallido del director dio vida a un slime negro capaz de devorar cualquier hechizo elemental. Mientras los estudiantes huían y los directores veían con horror cómo sus ataques más potentes servían de alimento para la masa, el prota observó la batalla con frialdad. Tras salvar a Colette y a los demás cortando tentáculos con su varita, el prota llegó a una conclusión lógica: si el slime se come maná, pues hay que darle más de lo que puede procesar. Entonces demostró que su falta de clase es su mayor ventaja, rompiendo las expectativas al descender con la técnica de espada corte colmillo de dragón y coordinar ataques físicos con golems potenciados. Solo que había un detalle: el monstruo se regeneraba, así que decidió usar el arma prohibida de su padre, la magia de eliminación. Esta técnica consistía en unir varios círculos de diferentes tipos de magia para borrar definitivamente al enemigo. Ante la falta de maná para estabilizar un hechizo tan masivo, los estudiantes y profesores unieron sus fuerzas para alimentar su magia, logrando así una especie de genkidama mágica que desintegró al slime. Tras borrar esa amenaza de la existencia, se reveló la verdad: el prota es el hijo de Leon, un mago divino y el genio que dominó las 6 escuelas antes de desaparecer. Al sentir que ya ha superado el nivel de la academia, el prota decidió que no tiene nada más que aprender allí, solo que antes de partir adoptó un pequeño slime superviviente llamado Wop, y que ahora era su aspiradora personal. Entonces se preparó para viajar hacia la ciudad de los monstruos, y mientras tanto el alma de Black sigue vivita y coleando, uniéndose a los demás directores para intentar crear su propio mago divino usando el conocimiento de las 6 magias. Al mismo tiempo, una misteriosa mujer vigila los pasos de nuestro sin clase favorito, mientras que este se preparaba para volver a casa. Ya luego de abandonar la ciudad de la magia, el prota no tardó en notar que su reputación lo precedía. Una misteriosa monarca envió a sus fuerzas de élite para capturarlo, lo que resultó en un enfrentamiento en el bosque con la general Cureja. El prota, percibiendo todo su entorno, detectó a 10 ninjas ocultos simplemente porque el exceso de sigilo acumulado en un solo punto resultaba sospechoso. Tras noquearlo, se le sumaron generales dragones que intentaron hacerle frente, pero corrieron la misma suerte, al no ver técnicas que lo convencieran, pues en eso escuchó que la emperatriz de aquel imperio poseía una habilidad infalible. La curiosidad llevó al prota a aceptar la invitación al nuevo imperio para conocer a su líder. Al llegar al palacio, la hostilidad inicial se convirtió en un nuevo enfrentamiento mientras el prota buscaba alguna habilidad interesante. Al no encontrar ningún reto, pues llegó al trono por su cuenta, pero la incertidumbre se disolvió en un abrazo inesperado. La emperatriz era Astea, su hermana mayor, quien había fundado esa nación para cumplir la promesa que le hizo de niño: proteger a los sin clase. Pero el encuentro se tornó tenso cuando Astea intentó forzarlo a quedarse mediante su habilidad única, Decreto. El prota, anticipando una trampa de control mental, bloqueó sus oídos con capas de aire comprimido, anulando cualquier chingadera que dijera con su voz, como casarse con ella. Porque sí, Astea no dejó sus tendencias norteñas. De este modo, el prota demostró su capacidad de adaptación para escapar del acoso de su hermanita, y tras explicarle a Astea que un sin clase necesita el mundo entero para hacerse más fuerte, pues el prota regresó brevemente a su hogar. Allí la normalidad de su familia, con Mira tratando al temible demonio Mati como un muñeco y a Wop como una aspiradora doméstica, le recordó su propósito. Entonces, sin ataduras políticas ni familiares, el prota partió al amanecer hacia su próxima aventura, buscando romper nuevas fronteras con su intelecto sin clase. Y básicamente el anime así termina, que la verdad no sé si es un final dándonos a entender que habrá una segunda temporada o simplemente es un final. Pero bueno, el punto es que se acabó la primera temporada. Así que si les ha gustado este resumen, no se olviden de dejar su like, suscribirse y sobre todo dejarme un comentario de qué les ha parecido este resumen o qué otro anime les gustaría que resumiéramos. Por lo que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo resumen. Goodbye.